De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América. Iglesia Vida Abundante. Te invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30, los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia, Iglesia Vida Abundante. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Vos vas leyendo estas cartas y en algún momento a este joven le dice, Pablo, sé un hombre de Dios, un ministro de Dios, como que quizás más allá de la juventud, del tiempo, ¿no?, que había pasado, bueno, las aflicciones que le estaba tocando vivir a Timoteo lo estaban afectando de alguna manera, tal que obviamente lo inquietó el Espíritu Santo a Pablo. Y qué bueno es la inquietud de Dios por nosotros, ¿no? Qué bueno saber eso, que el Señor se conmueve por nosotros, saber que somos la atención de Él, que somos la niña de sus ojos, que Él no ha quitado su atención de ninguno de nosotros y que Él está mirando por nosotros en esta cuarentena, en esta alargada y extendida cuarentena de aislamiento, quiere decir eso, ¿no? Aislamiento, estar solos y todo ese proceso interior, emocional, familiar, social, mental, espiritual, una cantidad de cosas y de sinsabores que continúan en su proceso, además las anteriores, lo que ya venía, se agudiza, se especula, los pensamientos van, vienen, muchísimas razones, muchísimos sinsabores, quizás por dentro con sabor amargo en realidad, haciendo que el individuo, haciendo que la persona se sienta a veces como Dios no quiere que te sientas, ¿sí? Y por eso su brazo está extendido, y por eso le está mirando con gran amor y con gran propósito. Así que a Timoteo, bajo la preocupación, pero también bajo la lupa de la muy cercana mirada, más que del apóstol Pablo, de Dios mismo, a Timoteo también le había tocado vivir aflicciones. Y él tenía que aprender a pasar por las aflicciones, a sufrir las aflicciones, como se sufren de una manera diferente, ¿no? Porque nosotros las sufríamos de una manera antes de ser lo que ahora somos en Cristo, somos sus amados, somos sus hijos, pero ahora tenemos que sufrir aflicciones, pero las vamos a sufrir de una manera bien diferente, como se ve que no las estaba así sufriendo Timoteo, al punto que el encabezado de la línea de consejo que venía de parte de Dios para Timoteo era lo que dice al final del versículo 8, participa de las aflicciones, dice, según el poder de Dios. Es muy diferente, ¿no? Vivir aflicciones según nuestro entrecomillado poder, que no es tal, ¿no? Somos débiles, por eso dice la palabra, diga el débil fuerte soy. Pero cuando sufrimos las aflicciones, pero con el poder de Dios, mediante el poder de Dios, no es que las aflicciones dejan de ser aflicciones, pero casi que como dejaran de serlo, porque está el antídoto de Dios, está la presencia, el recreo, la alegría, el sentirse con sumo gozo, aún en medio de las aflicciones, y tenerlo todo, aún, como decía el apóstol Pablo, por basura, en el sentido de no darle toda la importancia que generalmente le damos humanamente en nuestra propia escala a las cosas, realmente sufrir de esa manera, capaz que habría que quitarle la palabra sufrimiento cuando se sufre según el poder de Dios, pero no se le quita, ¿no? Es indudable que igual hay sufrimientos, hay anhelos incumplidos, hay deseos, hay suspiros, como decíamos hoy, pero más allá
de esa realidad de la cual ni Timoteo ni nosotros podemos escapar, porque eso está encuadrado dentro de nuestra existencia, pero Dios no quiere, ni quería para Timoteo tampoco, que ninguno de nosotros, ni vos tampoco, que estés atravesando quizás hoy un momento de aflicciones lejos de Él, ¿sí? Sino que le dice el consejo casi paternal, que como padre espiritual le estaba dando, sí, su tutor, ¿no? El que lo discipulaba, su líder, el apóstol Pablo, a Timoteo, le dice que participe de las aflicciones, pero según el poder de Dios. Es como decir, según el poder que da Dios. Dios da poder siempre, ¿no? El poder de Dios está ahí, sí, esperando por nosotros, esperando porque vos y yo salgamos a veces de nuestras comodidades, de nuestros encierros, de nuestras rutinas, en búsqueda de ese poder, porque a este mismo Timoteo, muy acá, muy cerquita, fue que se le dijo, aviva el fuego del don que hay en ti, como diciendo, esto es parte tuya, pero el poder de Dios, ¿sí?, no solamente está siempre ahí muy cerca de nosotros, en la medida que nosotros le busquemos, sí, porque Él dice, buscad y hallaréis, sino que también más poder de Dios hay cuando más pruebas de Dios tenemos, porque la gracia de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, la gracia de Dios opera en nosotros, ¿sí? Opera, pero en una mayor medida, porque cuando falta lo nuestro, Dios lo completa con lo suyo. Y eso es maravilloso, y es lo que al discípulo del apóstol Pablo parece que le estaba faltando, ¿no? Y por eso le dice, participa de las aflicciones, como diciendo, no le saques el cuerpo a esto, no huyas de la realidad, no niegues la realidad, participa, encará lo que te está pasando, pero según el poder que da Dios. Y ahí no va a haber conteo en la lona, ahí no va a haber knockout técnico ni nada, ahí vas a estar siempre de pie, ahí siempre vas a llegar a la meta, Timoteo, porque se puede pasar las pruebas de una manera y en una medida, pero se puede mucho mejor pasarlos a la manera y la medida del poder que da Dios. Un poder que va a sobrepasar tu entendimiento, un poder que va a sobrepasar inclusive la medida de la dificultad, en la medida tal que te vas a ver realmente muy por encima de lo que te está pasando, vas a poder estar erguido, fortalecido, y no solamente para vos mismo, sino que vas a poder, aún desde la aflicción, ser de bendición para otros, porque quien está escribiendo a Timoteo, como ya te lo archidijimos, ¿no?, el apóstol Pablo, y ¿sabés de dónde le está escribiendo el afligido, el que participaba también de aflicciones y también y mucho más por el Evangelio? ¿Desde dónde le estaba escribiendo el apóstol Pablo? Desde una prisión. Desde ahí, imagínate, y en ese entorno, las carencias de todo tipo, el desamor, el vacío, más que cuarentena, los destratos, los despropósitos que habrían en esas relaciones de la gente que estaban ahí. Imagínate los carceleros, de la manera que destratarían, ¿sí?, a este apóstol, a este apostolazo de Dios, si el apóstol Pablo, que él mismo dice en otra ocasión, tratados ellos como malhechores, sin embargo, él estaba según el poder de Dios. ¿Se puede estar en un momento de aflicción según el poder de Dios? Bueno, ahí tenés la muestra, porque desde adentro de esa prisión le manda fuerzas, le manda líneas de fortaleza a un amado, a un discípulo, sí, como era Timoteo, y cuanto más Jesucristo, ¿no? Varón experimentado en quebranto. Así que participa, le dice, de las aflicciones, pero con el poder de Dios en tu vida, ¿sí?, según el poder que da Dios en momentos de aflicción. Pero además alista, ¿sí?, cosas tales como diciéndole que Dios es quien nos salvó. Ese quien está hablando de alguien, no está diciendo, mira, no estás solo, Él es quien es. Él es el que fue, el que es y el que vendrá por segunda vez. Pero además le está diciendo, Él es quien nos salvó. Como diciendo, mira, ya estás salvo, ya estás a salvo, ya estás en Dios. Si la circunstancia perdura, va a durar todavía quizás un tiempo, pero estás a salvo, ya sos un salvo, porque Él, quien es el que está contigo, el Todopoderoso, Él es el que, además, que Él es quien nos salvó. Es como que estás mirando la película de la línea de la existencia de tu vida,
ya sabiendo el fin, sabiendo, sí, que nuestro fin es la salvación. Yo siempre me acuerdo, ¿no?, mirando aún dentro de las Escrituras, cuando Dios le escribe muy al final de una de las cartas, diríamos así, de proféticas del Antiguo Testamento a uno de sus profetas, y le dice, bueno, como dándole paz, diciendo, bueno, al final de tus días, sí, vas a hallar descanso, como vas a llegar a la meta, vas a llegar al cielo, sí, y eso es lo que te tiene que dar a vos y a mí tranquilidad, porque Él es quien nos salvó, pero también sigue diciendo el versículo 9, Él es quien nos llamó. Esto es participar de las aflicciones según el poder de Dios, ¿sí? Sabemos que Él es el que nos salvó. Eso es poder de Dios en nuestras venas espirituales. Sabemos que Él es el que es. Sabemos quién es Él, pero también sepamos que Él es el que nos llamó, ¿sí? Un llamado hacia la salvación, un llamado hacia Él. Sí, recordate cuando Jesús iba caminando, iba llamando así a quienes serían sus discípulos, serían sus apóstoles, ¿sí? Y ellos, por supuesto, ante tal llamado imantado de amor, dejaban lo que estaban haciendo. Aún aquel que estaba remendando las redes, o el otro que estaba también en la barca, sí, de pesca de su padre, o el que estaba aún sentado a la mesa de los impuestos, dejó ahí todas las monedas. Era gente muy próspera, pero no había cómo seguir al maestro. Ante el llamado, sí, ellos estaban así, apuntando simplemente, por supuesto, a seguir al maestro. Y ese mismo llamado es el que recibimos vos y yo. Ese llamado que no nos deja de tener nunca nada. Sí, que pasamos por encima de los vallados, de los tropiezos, de las dificultades, sí, de las cordilleras que se nos puedan levantar y poner adelante, porque el que llama es Dios. Y ese llamado imantado en amor, sí, nos llama justamente a dejarlo todo, a no detenernos por nada, sí, y que no nos vamos a detener hasta que lleguemos a la meta, para lo cual hemos sido llamados, y es para la salvación. Pero también ese participar de las aflicciones según el poder de Dios es sabiendo lo que también dice el versículo 9, es que hay un propósito de Dios, ¿sí? Hemos sido llamados con llamamiento santo, pero también conforme los propósitos de Dios. Todo lo que te está pasando es por algún propósito, es porque hay algo que Dios está haciendo, está fomentando en vos, es algo que quizás Dios capaz que está haciendo en otros a través tuyo, sí, porque todo lo que le tocó sufrir a Jesús, todas las aflicciones que Jesús tuvo que pasar, fue por vos y fue por mí. Él sufrió, sí, pero no solo por causa de él, en realidad Él sufrió en nuestro lugar, ni hablar cuando hablamos de la muerte en la cruz, y nosotros como hechos a imagen y semejanza de él, nosotros como sus seguidores y sus discípulos, muchas veces quizás nos encontramos en planos de sufrimiento, pero por causa de los demás, porque Dios está tratando algo, porque hay un plan divino y algo bueno que Dios está haciendo ahí con los demás, ahí con los tuyos, con tus familiares, que quizás están a destiempo las cosas de como vos las quisieras ver, o muchas otras cosas que vos estás mirando, pero hay un propósito de Dios. Eso es estar sufriendo aflicciones, pero según el poder de Dios, poder de convencimiento, ¿sí?, de que hay un propósito divino, que no es porque sí nada más, sino que Dios está haciendo las cosas como Él las quiere hacer, como Él las sabe hacer, pero también le está añadiendo, en la lista le está diciendo que hay una gracia especial, ¿sí? La gracia suya dice que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos, dice, de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de el Salvador. Hay una gracia de Dios sobre nosotros, ¿sí? Hay algo que nos distingue, hay algo que nos hace diferentes, hay algo que va a hacer que las cosas nos sean diferentes, ¿sí?, que se vayan a resolver de una manera diferente, porque la gracia de Dios, la suerte de la gracia de Dios está sobre nosotros. Eso quiere decir que eso va a hacer, sí, que en nosotros haya un desempeño diferente de la situación, porque la gracia de Dios, la presencia, el Espíritu Santo de Dios nos ha distinguido. Gracia que fue para nosotros pensada desde antes de los tiempos, pero es una gracia que ya está actuante, ¿sí?, desde el momento que Cristo se manifestó.
¿sí? El cual además dice que quitó la muerte, por lo cual sacá pensamientos de derrota, sacá pensamientos de frustración, sacá pensamientos de muerte, porque aún para los que están en Cristo Jesús, si no hay muerte, sino que hemos pasado ya de muerte a vida, desde el momento que hemos creído en Él, desde el momento que lo aceptamos en nuestro corazón, ya la muerte fue vencida. Así que no le tengas temor a la muerte, no le tengas temor, sí, al pensamiento de pensar que por ahí vas a ser vencido, que va a haber ruina, que va a haber destrucción, que va a haber plaga, que no vas a salir adelante, que ese problema tuyo no tiene solución, porque Él ya destruyó la muerte, ya la quitó. Y además dice, y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Así que podemos sacar pecho y decir, somos inmortales, somos imbatibles, somos inquebrantables, somos personas que no vamos a conocer derrota, somos más que vencedores, como dice la palabra de Dios, lo cual nos tiene que atrincherar en estas verdades. Sí, como que le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, tenés que en tus aflicciones que refugiarte en estas cosas. Estas son las cosas que hoy te digo para vos también, te dice el Señor. Son cosas que te tienen que animar, que te tienen que levantar. Capaz que Timoteo estaba al punto del quebranto en su prueba, estaba en lo humano viviendo su prueba, estaba afligido en demasía, estaba su alma hastiada de lo que le estaba pasando, estaba en suspiros ya entrecortados, pero desánimo, amargura, depresión y aún de malos pensamientos como ninguno debe tener jamás en cuanto a esta vida y muchas cosas terribles. Pero la verdad es que esto le cambiaría el chip, le cambiaría el pensamiento, le disiparía esos cielos nublados, le abriría una brecha en los cielos mentales y del pensamiento y los sentimientos de Timoteo para que él se arropara de estas verdades eternas y supiera que ya en Jesús hay inmortalidad. Si la muerte no se pudo enseñorear de él, ni tampoco de nosotros. La prueba, sí, que son como sombras de muerte, como dice la palabra. Había un pueblo, y ese éramos nosotros que habitamos en sombra, en valle de sombra de muerte, pero luz nos resplandeció. Sí, luz de la aurora de Dios, esa luz que vino y amaneció y salió para Timoteo. Un Timoteo que le llega todo esto, sí, de la aflicción, una aflicción que le está llegando a Timoteo en demasía y no como tenía que estarle llegando, según el poder de Dios, él recibiendo y aguantando la estacada. Cuando dice, ya lo dijimos, en la segunda carta, sí, ya en la instancia final, quizás donde quizás primeras cosas habían pasado, quizás esto ya debería estar aprendido, sí, pero nunca es tarde para aprender o volverlo a aprender o recordarlo como hay que recordarlo, ¿sí? Porque Jesús es el que sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y como te decía desde un principio, el apóstol Pablo no escribe estas líneas así como algo imaginario, como la mera teoría, sino que desde la misma prisión. Por eso él rubrica en sí mismo todo este consejo y se pone él mismo como ejemplo y dice en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, y ya dijimos que estaba padeciendo él, prisión y todo lo demás, injustamente, pero dice, pero no me avergüenzo, y también dice, porque yo sé a quién he creído. Qué hermoso, ¿no? Ese hombre estaba seguro, pero estaba en cadenas, estaba en prisión, estaba en desamor, en desautorización, en descrédito, en desprecio, en necesidad, pero todo pasajero, porque te pregunto a vos y me pregunta a mí y yo respondo por todos, ¿no? ¿Y ahora dónde está el apóstol Pablo? ¿Sigue en la aflicción? No, está en el cielo, hace ratazo que está ahí arriba, disfrutando. ¿De esto se habrá olvidado? Obvio que sí, está ahora sí, en un disfrute enorme, sí, todo esto pasajero pasó, porque era pasajero. Pero ¿cómo sufrió él todo esto? Hubo una aflicción, ahí tirado contra el rincón y llorando, no, escribiendo cartas de ánimo para afuera, mandando fe a los demás, él fortalecido, no en positivismo nada más, él en Dios, sí, afligido, sí, pero según el poder de Dios, sabiendo y rubricando y terminando en esto, yo sé a quién le he creído. Sabe vos también a quién le creíste, a alguien que es poderoso, a alguien que firmó por nosotros la inmortalidad,
sí, pero con la tinta de su sangre en la cruz del Calvario. Alguien que sacó a luz la vida, alguien que quitó la muerte, alguien que derramó gracia sobre nosotros y la puso a actuar desde que Él se apareció. Esa gracia en Cristo Jesús está como manto sobre nosotros todos. Sí, el llamamiento y también saber a quién servimos, sí, y que Él es el que nos salvó. Así que arriba ese ánimo, así que saberte que lo que hoy estás pasando es pasajero y lo vas a sufrir, sí, pero de una manera muy diferente si sufrís, Timoteo, pero conforme el poder que da Dios, más en momentos así, cuando Él te va a hacer saber a quién le has creído. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que te redoble las fuerzas, para que te las multiplique, aunque parezca ser ninguna. Porque claro que Él, siendo Dios y habiendo pasado por este plano de humanidad, claro que Él sabe por lo que estás pasando, por cómo te estás sintiendo. Él mismo, Jesús, se afligió y Él dijo en un momento, estoy triste hasta la muerte, pero se fortaleció en Dios en el monte de Getsemaní, ¿entendés? Eso mismo es lo que Dios te está diciendo, que te fortalezcas en el poder de Dios, sí, y puedas, como terminó luego Jesús, afirmando su rostro, sí, para ir a Jerusalén, para ir al Calvario y soportar todo, y lo hizo por amor a nosotros, por amor a vos y por amor a mí. Sí, y cumpliendo con eso que no se parece en nada, por supuesto, nuestras aflicciones, cuanto muchísimo más las de Él, pero cuanto más saber que como Él luego de estas aflicciones tuvo y tiene gloria eterna y está ahí a la diestra de Dios, así nosotros reinaremos juntamente con Él. Así que cerrá tus ojos, vamos a orar, déjame orar desde acá. Padre, bendecilos a cada uno, Señor, que pongas ropa de gloria, manto de poder sobre sus vidas, que el Espíritu Santo, Señor, esté descendiendo y esté haciendo recobrar ánimo a aquellos que lo habían perdido, fuerzas a aquellos que ya no las tenían, Señor, que les estés ministrando esa gracia que los distingue, esa gracia que los hace quienes son, gente diferente. Gracia que los abarca todo. Gracia, Señor, que los separa, que separa de ellos el mal. Porque, Señor, el mal no tocará nuestras moradas. Caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos va a llegar. Porque tu gracia nos sustenta, Rey. Gracias por la inmortalidad. Gracias porque quitaste la muerte, Señor. Gracias que tenemos tu gracia, tenemos tu llamamiento. Gracias que somos ya salvos, aún antes de comenzar la cuenta de las aflicciones que nos puedan tocar a nosotros vivir. Pero que sepamos, Señor, ahora vivirlas bajo el manto de tu poder. Que venga el soplo de tu Espíritu Santo. Que venga el poder de lo alto, Señor, que anime, que levante y que saque adelante aún aquellos que ya se pensaban sucumbir y morir, sabiendo, como dice tu palabra en el Salmo, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Padre, bendícelos, Señor, con fe y con prontas y aceleradas victorias, porque tú eres el Dios de siempre, el Dios de Pablo, el Dios de Timoteo y el nuestro también. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Y digamos todo gloria a Dios. Impresionante, ¿no? Qué lindo poder así encontrarnos, ¿no? Y sabernos ahí y estar así tan cerca del trono, tan distinguidamente amados, sí, y separados, sí, para ser tratados de una manera tal como en verdad Dios quiere tratar a todos, porque Dios no hace acepción de personas, pero ya estamos nosotros lavados con la sangre del Cordero, ya somos otro tipo de gente, ya estamos incluidos dentro de la familia, la gran familia de Dios. Ya la gracia de Dios está sobre nosotros, ya nuestras culpas, nuestros pecados ya fueron quitados a un lado y ya tenemos buena compañía, permanente compañía, y cuanto más cuando te visita la aflicción, el poder de Dios te va a socorrer, el poder de Dios va a estar contigo, así como estuvo con Jesús, así como a un ángel los fortalecían cuando estaba en el desierto, cuando estaba en los días de ayuno, y aún vino el enemigo para tentarlo, pero bueno, ahí vino también la fortaleza de Dios. Así que sabete amado, sabete visitado, sabete fortalecido,
pero de esas ropas tenés que arroparte, de esto no tenés que olvidarte, ¿sí? Porque aflicciones van a venir sobre cada uno de nosotros, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Maravilloso, maravilloso como para de esto, ¿sí? No soltarnos, y por esto sostenernos siempre, y poder hacer como el apóstol Pablo, no remitir a nosotros la bendición, ¿no? Y sabernos bendecidos y fortalecidos, y así estando poder ser de bendición para otros. Es enorme, sí, este mensaje implícito en todo esto, como las cuatro paredes, como la separación, ¿no? De Pablo con su discípulo en esa cuarentena. Entonces, eso no ponía distancia, sino que aún mandando cartas y no mensaje de texto, ni WhatsApp, ni nada, ellos se comunicaban y él desde allá ministraba ánimo y fortaleza a su amado, a su discípulo, a Timoteo. Así que vos mismo, ¿sí? sé de contacto de parte de Dios para muchos que están como Timoteo, para muchos que están afligidos, para muchos que están perdiendo la esperanza, muchos que están sintiéndose sin Dios y sin esperanza. Pero bueno, nosotros tenemos la carta de amor más importante de todo el universo, sí, la palabra de Dios, la cual está escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿sí? Y además Dios ha puesto abundancia de palabra en tu corazón y en tu mente a través del Espíritu Santo. Así que cumplí con esta fase 2, no dejamos de hablar de eso, no dejamos de hacer en eso, ¿no? Lo que llamamos la fase 2, que es el estar compartiendo con los demás, ¿sí? Para que en nuestro pronto regreso nos veamos con gavillas llenas, decíamos, nos veamos en niveles mucho más altos, con mucho más favor, con mucho más bendición de Dios, y lo más importante, con mucha más gente, ¿no? Porque lo más importante en todo esto somos nosotros, sos vos, soy yo, y a todos los que vos y yo estamos alcanzando, ¿sí? En medio de una pandemia que dura, y mientras dura la vida, hay que aprovechar, ¿sí? Porque no sabemos hasta cuándo le va a durar la vida a cada uno. Los que hoy están con nosotros no sabemos mañana si van a estar, ni nosotros mismos, no sabemos si no seremos llamados a la presencia de Dios. Así que hagamos nuestro trabajo ya mismo, ¿sí? Como con apremio, con apuro, no perdiendo el tiempo, ¿sí? Porque no sabemos qué traerá de sí el día de mañana. Así que bueno, hoy estamos sin visitas, ¿no? Aunque en realidad vamos a seguir en eso, seguramente algún domingo salpicadito, aguantando un poco más al pastor, que estamos entre semana, pero bueno, también queriendo tener visitas, por lo menos de la manera que lo estamos haciendo estos domingos, a través, sí, en forma remota, a través de los materiales que ellos mismos ya están también grabando, usando y enviando, como decíamos del apóstol Pablo, ellos y nosotros y muchos más, para bendición de tantos. Así que bueno, decíamos hoy terminó el estudio de Apocalipsis. Bueno, vamos a seguir obviamente con las prédicas de martes y de jueves. Seguramente vayamos a darle lugar ahora a un énfasis importante y especial, sí, Aliento del Cielo, el programa de Celestial FM, porque ahí creemos que hay un basamento enorme de evangelización, pero también de ánimo, de consuelo y ministración para vos mismo. Por eso es importante, sí, que a partir de esta semana seguramente vamos a a esgrimir todo esto. Vamos a estar haciendo una suerte diríamos, así como teníamos el programa de los estudios bíblicos de Apocalipsis, bueno, vamos a tener entonces ahora esta oportunidad con programas especiales de Aliento del Cielo, que los vamos a estar compartiendo, que vamos a estarlos anunciando, que en fin, vamos a usar eso para plataforma de bendición, como decíamos, nuestra y personal de cada uno, pero también fase 2, como para que otros también estén recibiendo de Dios, y bueno, y todo esto además sirva para promocionar la radio, para que vos mismo, si no estás todavía involucrado en escuchar una radio que viene con trabajo, que viene con esfuerzo, que viene con renovación, que viene con buena música, diferentes horarios musicales, diferentes géneros, diferentes gustos, con mensajes permanentes, micros, reflexiones, testimonios, muchas cosas que nutren al alma. Bueno, para que vos mismo te compenetres, sí, en la radio de nuestra iglesia, en Celestial FM, pero además la demos a conocer en esta fase 2, porque es una plataforma evangelística. Celestial FM está pensada para salvar almas, está pensada para eso, así que no tiene que estar ahí como que está ahí nada más, sino de uso nuestro y de uso compartido
con los demás también. Bueno, ya nos vamos despidiendo, pero recuerden, ¿no?, que es momento de sembrar ahora, es momento de plantar de parte de Dios y para Dios, ¿sí? Porque las ofrendas y los diezmos son de Dios, y a través de eso vos y yo adquirimos ante Dios esa estima, ¿sí?, para luego también por Él ser prósperos, porque Dios ama al dador alegre. Esa estima es para aquel que da y da con alegría. Así que hacelo vos también en tu ofrenda y en tu diezmo. Séle fiel a Dios, sabiendo que estás invirtiendo así en el reino de los cielos, y si sos un inversor, sí, en el reino de los cielos, el reino de los cielos va a invertir en vos también, porque vas a ver que vas a saber usar vos también e invertir luego esas riquezas que Dios te va a dar, que te va a aumentar para que sigas en el sembrado bendiciendo a otros y extendiendo este reino de los cielos mucho más allá. Y estemos atentos entonces a todo lo que les mencionaba sobre Celestial, sobre el programa Aliento del Cielo, en fin, vamos a seguir adelante con todo eso, pero nos estamos reencontrando en cualquier momento, ¿eh? Acuérdense, estamos con las prédicas martes y jueves a las 21 horas, las editamos para publicarlas, más o menos el horario según los tiempos de edición y de subir al canal de YouTube y también al Facebook, pero bueno, también todo esto de Celestial. Les mando un abrazo grandote, deseando verlos pronto, ¿eh? Bendiciones a todos. Chao, chao. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. La Iglesia Vida Abundante. Invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30. Los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia. Iglesia Vida Abundante. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.